3 días después de los comicios presidenciales en Venezuela, también el gobierno de Ecuador ha emitido un comunicado oficial donde reconoce la actitud pacífica del pueblo venezolano en las elecciones del pasado domingo. Hay quien señala que este comunicado puede ser tibio, sin embargo, dice en su segundo párrafo: expresamos nuestra preocupación por la difícil situación en la que se encuentran los hermanos venezolanos y por las condiciones de participación de la oposición en el último proceso electoral. Quizás no sea tan frontal, pero Ecuador no solía hacer estas cosas. El que reconozca que la situación electoral o la circunstancia en la que fue convocada a esta elección o en la que los venezolanos tenían que votar no es la apropiada, creo que es ya un cambio de posición en el gobierno de Ecuador. Quiero saludar en esta parte del programa a Miguel Ángel Rodríguez, él es el presidente de Costa Rica y miembro del grupo IDEA de la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Presidente, buena tarde, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, un gusto estar con usted y con su teleaudiencia. Igual para nosotros tenerle. Presidente, pareciera que ante este último evento ocurrido en Venezuela hay una determinada coordinación en el Concierto de Naciones para pronunciarse por la falta de garantías. Es decir, prácticamente de forma inmediata a que esto ocurría, la comunidad internacional comenzó a pronunciarse. Ciertamente se trata de una farsa electoral. Se trata de un evento en el cual no puede haber ninguna cosa de democracia. Lo que ha habido es un gobierno que trata de simular que hay una democracia, que trata de simular que el pueblo tiene una voz, tiene un voto, pero que en la realidad no lo tiene. Ni siquiera el manejo que hace el gobierno de Maduro del órgano electoral, al cual tiene totalmente sometido, el manejo de las fuerzas públicas, el manejo de los grupos violentos paramilitares que tiene, le permitieron llegar a tener una votación que pudiera tener algún nivel significativo. Ni siquiera el carné de la patria, que le da a 14 millones de venezolanos que podrían haberse acercado a votar porque tienen un carnet con el cual tienen ventajas para conseguir sus alimentos en una época en que hay una carestía terrible de ellos, ni siquiera eso hizo que la gente llegara a votar. Ni siquiera la oferta que el presidente Maduro hizo unas 2 o 3 semanas antes de la elección, señalando que iba a haber premios, que iba a haber regalos para los que llegaran a votar, lo que en cualquier democracia significa el fraude de compra de votos. Ni siquiera eso permitió que llegara una cantidad significativa de venezolanos a las urnas. Y ha quedado claramente establecido que el gobierno de Maduro no tiene ningún respaldo popular. Ahora, digamos que en la mayor parte de los pronunciamientos se rechaza el acto electoral, no se reconoce su resultado. Estados Unidos fue el primero en emitir nuevas sanciones. Mogherini en la Unión Europea ha dicho que vienen nuevas sanciones. ¿Usted cree que más allá de no reconocer los resultados, este desconocimiento se traduzca también en acciones más concretas, presidente Rodríguez? Yo espero que sí. Durante el año pasado tuvimos ocasiones en cual en la OEA estuvo cerca de poder aplicar la Carta Democrática. Faltaron 1 o 2 votos en alguna ocasión en la reunión de México para lograr que se aplicara la Carta Democrática Interamericana al caso de Venezuela. Yo creo que con esto que ha ocurrido ahora deberían todos los países hacer un esfuerzo diplomático con los países que por intereses directos dependientes del gobierno de Venezuela han seguido apoyando a ese régimen, hacer un esfuerzo todos los países de América para lograr que se apruebe finalmente la exclusión de Venezuela de la OEA y que quede clarísimo que hay un rompimiento total de ese país con la democracia. Videgaray, el canciller de México, el canciller Videgaray, anunciaba dentro de la reunión del G20 de Buenos Aires que había advertido ya a los bancos en México en relación a transacciones de personajes sancionados del gobierno venezolano. ¿Usted cree, presidente, que en América Latina lleguemos a tomar sanciones de
de esta dimensión? Es decir, ¿por qué los gobiernos en América Latina van, digamos que en la retaguardia en relación a este tipo de sanciones? Pues yo creo que ciertamente hemos tenido dificultades para que las actividades en el seno de la OEA se hubieran tomado con más prontitud hace un par de años, cuando se desconoció los poderes de la Asamblea Nacional, cuando hubo los actos de violencia tan fuertes contra los ciudadanos en Venezuela, cuando se montó una constituyente totalmente ilegítima e inconstitucional, pero ciertamente ha habido dificultad para llegar a obtener el número de los votos suficientes. Yo creo que ya estamos cerca de eso. Y creo también que la realidad es que hoy día, con la claridad que existe de que estamos frente a un régimen que está apoyado también en fuerzas relacionadas con la delincuencia internacional, es muy importante para los países cuidar sus transacciones con personas que estén en esas relaciones, porque eso puede tener implicaciones muy negativas para los países que permitan a sus sistemas financieros entrar en ese tipo de operaciones. Ahora, hay por otra parte el temor, presidente, de que al tomar, digamos, que este tipo de acciones se perjudique de alguna manera, bueno, más de lo que ya sufre el pueblo venezolano, pero que de todas maneras se haga la situación más difícil, la cotidianidad de los venezolanos más complicada de lo que ya es. Es decir, cómo equilibrar estas dos posiciones. Ambas tienen algo de cierto. Definitivamente, usted tiene toda la razón. Y creo que a la par de este tipo de medidas tiene que haber un redoblar de los esfuerzos para que los organismos internacionales y los países puedan ayudar al pueblo venezolano con alimentos y medicinas para que pueda paliar la muy dura situación de carestía que está viviendo. Creo que es una obligación de todos los países civilizados del mundo ayudar a un pueblo que está pasando un momento de tanta dificultad. De manera que al mismo tiempo que se fuerce la acción contra los dirigentes que tienen al pueblo en esas condiciones, debemos forzar la mano para que se permita la ayuda que lleve los alimentos y las medicinas que tanto requieren los venezolanos. Pues quiero agradecer, presidente Miguel Ángel Rodríguez, por estar con nosotros estos minutos. Una última pregunta, una última consulta. Ustedes proponen, dentro del documento que emitió IDEA, el grupo de expresidentes que se cobijan bajo la iniciativa democrática de España y las Américas, solicitar a la OEA la salida de Venezuela. Usted mencionaba la Carta Democrática en su primera respuesta, pero ¿usted cree que está lista la OEA para un paso como este? Usted decía que habían faltado 1 o 2 votos. Han ido creciendo, evidentemente, en votos, en posiciones más frontales, pero ¿usted cree que lleguemos a ver hacerse realidad esa posibilidad? Yo espero que lo veamos muy pronto. Yo creo que ya estamos, que ya tanta agua ha corrido bajo el puente, que ya las cosas han cambiado y ya estos últimos hechos dejan muy claro para la conciencia de todas las naciones que no pueden darse el lujo de apoyar a un régimen con esas características. Gracias, presidente Miguel Ángel Rodríguez, por estar con nosotros en NTN 24. Gracias a ustedes y gracias a su teleaudiencia por oírnos y pidamos todos a Dios por los pobres venezolanos y las venezolanas para que mejore su condición de vida.